truco de Don Chucho sigue vivo. En cuanto sepa que no le hicimos el paro con los aceros, nos va a querer matar, cabrón. Secuestré a la mamá del policía Daniel Phillips. Yo creo que sí se están preparando para atacarme. No sé si se están preparando para atacarte, pero algo extraño está pasando. Este es mi hijo, mi Alvarito Acacio. No es necesario tener más muertos en este lugar. ¿Y ahora qué quieres, achichincle del güero Phillips? ¿Qué? ¿Te mandó el güero cada rato para ver si no me escapo o qué? ¿Tienes visita? Mijo, 10 minutos más que suficiente. Mi chavalón me manda ahorita 30 segundos para arrancarle la cabeza a ese perro por todo lo que nos ha hecho sufrir. Te voy a decir la neta, se te agradece el favor. Pero pues también te voy a ser muy sincero. Yo creo que ese perro debería estar muerto. Pero tú querías tu medallota, ¿va, gringo? Fue por ti que Sara tuvo que entrar en este business. Ella le vendió su alma al diablo con tal de tener dinero para salvarte la vida a ti, después de que matamos a tu papá. Cállate. Estás diciendo mentiras. ¡Mentiras! Estoy diciendo la pura neta del planeta. Mario. No. Ábrelos, mi amor. No me digas que... No entiendo cómo puedes ser tan cruel con el hombre que te dio todo. Sí. Me dio todo. Pero también me lo quitó. ¿Cómo te llamas? Vicenta, señora. Vicenta, me da mucho gusto que sea la nueva novia de mi hijo, Daniel. Y te digo que conozco el nombre verdadero del padre de Abelardo. Lo sabes. Esos son los cuates de los que te platiqué. Sí saben a lo que vienen, ¿no? Sí. Aquí lo que sobra es muerte y sangre. Pero eso sí, se gana muy buena lana. Mucha. Si cualquiera de ustedes se muere, no se me preocupen. Le van a dejar un chingo de lana a sus familias. Eso se los prometo yo. ¿Entienden? Sí, ok. Ándale. Bienvenidos. Pásenle a nuestra humilde morada. ¿Estás loco? ¿Qué dinero les prometes si no tenemos ni un peso? Lo vamos a tener. Vamos a conseguir un buen cargamento de droga para arrancar. Conozco a todos los clientes del Indo de este pinche de la frontera. Solo hay que llenarlos de nuestra merca y así ganar la feria. ¿Y de dónde vamos a sacar la droga? Para eso nos va a servir tu cuate el Fabricio. Si a ese cabrón lo salvó la vieja de la migra, alguna relación importante tiene que haber entre esos dos. Que nos consiga la droga que decomisan los gringos. ¿Y si no quieren cooperar? Pues cuello. Como el chino. Lo único que necesitamos es encontrar ese pinche rajón. Y dejarle bien claras las nuevas reglas del juego. El chantaje siempre funciona, rosquitas. O nos dejan robar un decomiso de drogas. O rajamos que la vieja de la migra tiene que ver algo con Fabricio. Ya instalamos los sensores de movimiento en las ventanas. Te repito, no abras ninguna ventana o se van a activar inmediatamente y vas a tener un ejército aquí en menos de un minuto, ¿ok? No te estreses. Como te darás cuenta, no es mucho lo que me puedo mover. Yeah. Walker, let's make sure the rest of the house is secured, okay? I'll be there in a minute. Thanks, man. ¿Problemas para dormir? Dormido no tengo que pensar y tampoco me duelen los huesos. Ahora mismo es todo lo que puedo hacer. Oye, ¿cómo conociste a Cárdenas? Mejor pregúntaselo a ella. Aunque te adelanto que Indira es una mujer muy reservada. ¿Se conocen desde hace mucho tiempo? Tengo mucho tiempo viviendo por aquí en El Paso. O sea, recién llegas. ¿De dónde vienes? ¿Esto se trata de un interrogatorio? ¿Necesito un abogado o qué? No. Preguntando. Arriba, cap.
Hora de ir con el juez. Hoy es tu check-out en este hotel de 5 estrellas. Muy pronto te dejo de ver esa cara horrenda que tienes. Estás pidiéndole demasiado a la vida, güero. Yo ni me olvido ni abandono a mis enemigos. Te voy a decir lo mismito que le dije hace muchos años a la huerca Sara Aguilar. Una y otra vez te conjuro una vida de sufrimiento, mi gran. ¡Indio! 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 De tu vida triste y oscura. ¡Indio, la mano! ¿A dónde lo llevan? ¡Conteste, por favor, Indio! Dormirás con un ojo abierto y un pie fuera de tu cama. No tengo miedo a tus amenazas, Amaro. Sé mucho que perdí el miedo cuando mataron a la gente que más quería. Así es que ahorra tu saliva. Nadie está tan mal que no puede estar peor. Time to go, guys. Let's go. United States Department of Justice versus defendant Amaro Rodriguez. Definitely hiding something, Indira. Diversas declaraciones en este juicio vinculan un posible nexo entre usted al cártel de Tijuana y el gobierno de Chihuahua. Para ser más específicos, estas suposiciones apuntan a una alianza entre usted, Amaro Rodríguez, y Jesús Casares, gobernador de Chihuahua. ¿Qué tiene que decir al respecto? Tú solo eres una carnada. ¿Y sabes para qué sirven las carnadas? Para atrapar al pez gordo. Gracias a ti vamos a dar con Chucho Casares. No existe tal relación. Pero usted declaró... No, te declaré, mis güey. A ver, traductor, no vaya a cambiar ninguna palabra, dije, güey. La policía gringa me traicionó, me presionó para decir lo que ellos quieren escuchar. Yo no conozco al tal Chucho Casares. Todo lo contrario. Ese me hizo caer, ¿eh? Me hizo caer. ¿Entendiste? Dile que estoy aquí por culpa del gobernador de Chihuahua. Dígaselo, dígaselo. No quiero que cambie ni una palabra, ¿eh?
Señora Amaro Rodríguez, ¿algo más que quiera comentar? Es para la prensa mexicana, por favor. Unas palabras, algo que nos quiera decir. Por favor. Hola. Soy yo, hija. No me vayas a colgar. ¿Qué quieres? Dime que ya se te pasó todo. Que ya no estás molesta conmigo. Molestia es visitar al odontólogo, papá. O que no pase la tarjeta de crédito en el automercado. O que te estalle una llanta en medio de la noche. Esto que siento no es molestia. Todos estos años crecí engañada por ti bajo una mentira. Estafaste, papá. Y créeme, eso no es molestia, es decepción. Hija, dime cómo puedo hacer para compensar eso. Para que me perdones. Yo llevo toda la vida cuidándote, alejándote del peligro para que nada te salpique. Entiende algo. Eres lo más valioso que tengo en mi vida. Eso lo hubieras pensado mejor cuando decidiste engañarme. Y no me importa si lo hiciste por mi bien o por lo que tú creas que era conveniente. La verdad, ahora ya nada me importa. Araceli, no sabes lo bonito que se siente verte reunida así con tu morrita. Ay, muchas gracias, Vicenta. Neta que eres a todo dar. Arriesgaste el pellejo por mí. Y casi mandas a Chucho para el otro lado. Pues ese hijo de la chica es de fierro, pues. ¿Cómo pudo sobrevivir? Al menos lo mandaste al hospital un buen rato. Pues sí, pero habría que matarlo 1000 veces para cobrarme todas las cochinadas que nos ha hecho. A él, al indio y al cheneque. Tampoco se puede ir por la vida coleccionando venganzas ni rencores. Se enferma el alma, Vicenta. Y eso sí es bien gacho. Pues sí, sí te creo. Pero también enferma perdonar tanta porquería, ¿no? Estamos vivas. Y eso es lo que importa. Nos han maltratado el cuerpo. Pero no podemos dejar que se metan en nuestras cabezas y nos controlen el destino. Tú y yo hemos sido víctimas de esos capos. Que creen que porque nacieron con ya tienen derecho a humillarnos y a madrearnos. Pero nosotras somos más fuertes, Vicenta. Somos mucho más fuertes que ellos, porque no hemos dejado que la mala espina se nos clave hondo y nos quite las ganas de respirar. Ya véngase, hombre. Mira nada más. Tu morrito tiene suerte, eres una mamá a todo dar, ¿verdad? Y por lo que veo, pronto una mujer casada. ¿Viste? Marcelo me pidió matrimonio. Estoy que floto por las nubes. Pues estoy muy feliz por ti, pues. Y por Elizabeth, porque su papi y su mami se van a casar. ¡Sí! Tengo que compensar todo lo que no le di. Y lo que nunca le daré. Como es una familia normal, por ejemplo. ¿Normal? ¿Qué es eso, Elizabeth? Dile. Eso existe. Normal. ¿Qué es eso? Quiero que sepas que ya hablé con tu mamá de ti. ¿En serio? ¿Ya le dijiste que la quiere conocer? ¿Le diste mi dirección? ¿Cuándo me viene a visitar? ¿Qué le dijiste a mi mamá? Le dije que yo sabía dónde estabas y le dije que estabas bien. Es decir, no le dijiste dónde vivo ni que la quiero conocer. Cada vez me decepcionas más. Ahora también resultaste ser un cobarde que no le termina de decir la verdad a su exmujer. Mira, voy a colgar. No me cuelgues, hija. Escucha. Me voy a casar. Me caso con Araceli y quiero que estés en mi boda. Te quiero conmigo. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Que viaje a México? Ah, por fin me vas a presentar ahora a Araceli y a su hija. Allá en México está todo el peligro que puedo correr y del que supuestamente me has protegido todos estos años. Me parece una medida muy desesperada. Pero no, no voy a ir. Espero que seas muy feliz y por favor, papá, no me vuelvas a buscar. Andrea, hija. ¡Hija! Patricia Dóriga. Estuvo inteligente, Marcelo, en sacar a su hija de México y cambiarle el nombre. Pero muy en pensar que esto no lo iba a descubrir. Cuando hay dinero de por medio, se acaban los secretos. Conozco esa mirada. Algo andas tramando, ¿no? Siempre ando tramando algo. Pero no sé qué. Tiene que ser algo muy contundente para que Araceli aborrezca a Dóriga para siempre. ¿Le vas a decir la verdad a Araceli, como dijiste?
No por ahora, no. No es el momento. Ahora ella cree que su marido la está engañando con esta mujer. Y eso me sirve. ¿Y entonces qué? No sé, tiene que ser algo... algo de más peso. Algo que le duela más. Ya está. Ya está. Ya sé cómo joder a Gringa. ¿Qué piensas hacer? ¿Estás seguro que lo que le voy a hacer ni siquiera te lo imaginas? ¿Qué estás planeando, cabrón? ¿Por qué negaste tu relación con Yuyo? Me dijiste que lo ibas a echar de cabeza. Me dijiste que lo ibas a denunciar como responsable de la muerte de mi padre. ¿Qué pasó? En esta vida las cosas no se obtienen cuando las quieres, gringo. Hay que aprender a esperar. Yo voy a hacer caer al gober, pero cuando a mí se me dé mi regalada gana. ¿Qué estás esperando, Pedro? Que te saque Yuyo de aquí. Eso no va a pasar. Ya te lo dije 1000 veces. Ese cabrón se va a quedar libre. Y tú te vas a refundir en una cárcel de máxima seguridad por protegerlo. ¿Eso es lo que quieres? Tú tampoco me estás ofreciendo nada que me convenga. ¿Qué dijiste? Al indio me lo llevo al baile por bruto, ¿no? Nel, o me consigues un acuerdo con el juez, o no suelto la sopa. Ya te dije que eso no se puede. Lo que te estaba ofreciendo, era tu mejor opción. Era salvar tu vida. Mira, gringo, todo se puede en esta tierra, ¿eh? ¿No que quieres el American Dream? ¡Órale! Mi sueño es que ese juez me baje la condena, me dé privilegios, ni cebolla me ha dado de comer. Mira, gringo, ya soy como las pirojas, migra, ¿eh? Me meto a la cama del mejor postor. Así que órale, llegale el precio, consígueme eso, 2 cebollas. Y te entrego a Chucho, si no, ni madres. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.